He recibido el último número del Boletín Cultural, un gentil envío de la Embajada de España. Aquí en este número veo, entre otras cosas, en las páginas 16 y 17, unas declaraciones del famoso escritor Antonio Gala, que acaba de publicar su obra titulada Ahora hablaré de mí, que según propia confesión no es una autobiografía, tampoco es un libro de memorias, ni un ajuste de cuentas con nadie, sino, como dice el mismo Gala, un ajuste de cuentas conmigo mismo. Hoy, a los 66 años de su edad, Antonio Gala manifiesta haber hallado la tranquilidad, haber descubierto que la vida tiene un sentido, haber comprobado que en su existencia ha habido un trastrocamiento valorativo, porque antes tenía por valores supremos la inteligencia y la belleza, y hoy dice que no es así, que para él los principales valores son la alegría y la lealtad. Interparentéticamente me permitiría decir que las cuatro cosas son importantes, ¿no? Y que no solamente Antonio Gala, sino cualquiera se vería en apuros si se tratase de priorizar estos valores, ¿no? Para usar el verbo que le gusta usar a Martha Hildebrand y que es perfectamente admisible porque es una formación normal en nuestro idioma, el verbo priorizar. La hipótesis de la inmortalidad no seduce particularmente a Antonio Gala, y al respecto dice: es precisamente la urgencia de la muerte lo que vuelve la vida más intensa, vehemente e iluminada. Pero sí me gustaría que me recordaran como alguien vivo. De hecho, quisiera que mi epitafio fuera: murió vivo. Y lo digo yo, que tengo parcelas en 5 cementerios de España y que pido a los respectivos ayuntamientos que las mantengan calientes. Me parece un epitafio singular y muy significativo, ¿no? Murió vivo, ¿no? No despierta sonrisa como ese famoso epitafio. Creo que fue de un inglés, ¿no? que había mandado poner en su epitafio lo siguiente, ¿no? Decía en el epitafio: perdone usted que no me levante, ¿no? Pero me parece interesante esto de murió vivo, porque de hecho hay personas muchísimas que tal vez estén vivas en un sentido muy elemental y biológico, ¿no? Pero interiormente, espiritualmente, están muertas, ¿no? En una novela inédita que he tenido ocasión de leer del padre de Vanessa Saba, uno de los reproches que hace el príncipe mayor del Averno al protagonista es precisamente ese, ¿no? Haber muerto en vida, ¿no? Haber seguido viviendo pero muerto, o sea, no haber enfrentado cabalmente, realmente la existencia. Y ese es un punto en esa obra significativo, ¿no? Porque de hecho tantísimas personas van y se desplazan por el mundo así, ¿no? Recordarán cuando hace algunos programas expuse algunas consideraciones acerca del cuarto camino, ¿no? Y una de las cosas en las que insistía Gurdjieff y también Ouspensky era precisamente en el hecho de ser los más de nosotros seres inconscientes. O sea, seres que sentimos, que pensamos, que obramos con pleno desconocimiento de lo que hacemos, ¿no? Lo que se necesita
Lo que siempre se ha necesitado y lo que se necesitará en este mundo es una cantidad importantísima de seres conscientes, ¿no?, que no lo son. Entonces, lo que llamamos el estado de vigilia, ustedes recuerdan, ¿no?, que el cuarto camino distingue 4 estados de conciencia. Bueno, el llamado estado de vigilia, que para Gurdjieff era otra manera del sueño, ¿no?, porque eso que uno supone que es estar despierto es en el fondo estar dormido, ¿no?, pero ese es también estar muerto, ¿no?, o medio muerto, o muerto a medias, ¿no? A ese tipo de muerte se refiere el escritor español Antonio Gala, y creo que hace bien en pedir que su epitafio diga eso, ¿no? Murió vivo, ¿no? Bien, también he recibido una publicación del movimiento Manuela Ramos que se titula El Cuarto Femenino. El Cuarto Femenino, publicación del movimiento Manuela Ramos. Aquí cuarto puede entenderse, la palabra cuarto puede entenderse como la cuota, ¿no?, de participación de las mujeres en las candidaturas municipales y congresales, ¿no? Y también al cuarto al que se refería la célebre escritora Virginia Woolf, ¿no? Es decir, se puede entender como la habitación de la mujer, ¿no? Ustedes saben perfectamente, bueno, las personas cultas saben que hay un libro muy famoso, muy conocido de Virginia Woolf que se llama Habitación Propia, ¿no? Y a esa habitación, a ese cuarto se refiere el título de esta publicación del movimiento Manuela Ramos. Bien, acá en el número 21 de febrero del 2000 de la serie Informes Defensoriales, ¿no? Este se titula Informe de la Defensoría, no es de esta revista, pero claro, se comenta aquí. Se titula La violencia sexual, un problema de seguridad ciudadana, las voces de las víctimas. Bueno, este informe de la Defensoría del Pueblo demuestra, entre otras cosas, que no todas las denuncias se registran. En consecuencia, la Defensoría recomienda a fiscales, comisarías y médicos legistas que registren todas las denuncias y que registren separadamente las denuncias de personas mayores y las denuncias de las niñas y adolescentes. Entre las principales conclusiones y recomendaciones del informe están las propuestas para eliminar las normas discriminatorias que regulan la investigación de los delitos sexuales, ¿no?, y que están contenidas en el Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Véanse algunas de estas normas discriminatorias. Las mujeres que carezcan de hogar deberán ser entregadas a sus familiares y pasar por un reconocimiento médico a fin de obtener datos sobre sus relaciones sexuales. Esta norma coloca a las mujeres y a los menores de edad en la misma situación, dándoles el mismo tratamiento, ¿no?, pese a que no existe ninguna razón para que los menores de edad y las mujeres que han alcanzado su mayoría de edad reciban el mismo tratamiento. Además, esto de obtener datos sobre sus relaciones sexuales, de obtener informes sobre su vida sexual, ¿no?, esto es muy de manual de confesores, esto es muy de manual de inquisidores, ¿no? Recuerdan ustedes cuando hace ya mucho tiempo les hablé acerca de esa famosa obra, el Malleus Maleficarum, ¿no?, el martillo de las malhechoras, de las brujas, ¿no?, una famosa obra, ¿no?, de Sprenger y Kramer, ¿no? Y ahí se detalla con una minuciosidad morbosa, ¿no?, la necesidad de saber tal y cual cosa, de obtener tal y cual dato, tal dato, todo referido, ¿no?, a la intimidad de la investiganda, ¿no?, en este caso de la supuesta bruja, de la supuesta hechicera,
Entonces aquí veo que hay también, ¿no?, esa insistencia, ¿no?, en averiguar todas las entretelas y todos los recovecos de la intimidad sexual de las víctimas, ¿no? Otra norma discriminatoria establece que la víctima sea investigada sobre el grado de resistencia que opuso a la agresión. ¿No? Esta norma es irrelevante porque la propia ley penal admite que la comisión de la violación puede haber sido hecha, ¿no?, bajo amenaza y sin el uso de la violencia, sin el uso de la fuerza. Y que además no hay fundamento para exigir de la víctima una resistencia heroica. Tampoco hay fundamento para que se investigue si la víctima, esta es otra norma discriminatoria, si la víctima durante la violación gritó, ¿no? Que haya gritado o no, es irrelevante con respecto al esclarecimiento de los hechos. Además, los estudios y las investigaciones que se han hecho sobre el particular demuestran que las más de las víctimas no gritan. De modo que saber si gritó o no gritó, repito, es una prescripción que está de más. Otra norma inadmisible se refiere a la necesidad de que se investigue si hubo otros actos sexuales entre la víctima y su presunto violador o entre la víctima y otras personas. Esta norma es completamente inadmisible porque acá no se trata de investigar el pasado sexual de la víctima. Entonces eso de estar averiguando si tuvo relación con fulano, con mengano y cuántas veces, y si hizo esto y si no hizo lo otro, no tiene nada que ver, porque no se trata de eso. No se trata de investigar la vida sexual pasada de la víctima. Adicionalmente, la Defensoría recomienda regular las condiciones en las que se debe practicar el reconocimiento médico y establece al respecto lo siguiente, ¿no?, que las víctimas tienen derecho a ir al reconocimiento acompañadas. Luego, insiste en la clase de preguntas que pueden hacerse y en las personas que pueden estar presentes durante el reconocimiento. Bien, eso en lo que concierne a este informe de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia sexual, que es muy interesante y además todo esta publicación, el cuarto femenino del movimiento Manuela Ramos, merece ser leída. No todo tiene un contenido muy diverso y recomiendo el cuarto femenino, publicación del movimiento Manuela Ramos. Recibo también un correo electrónico del televidente Mario Grillo, que dice lo siguiente: hace unos meses en una miscelánea usted manifestó su malquerencia por el término politólogo, por lo que abogaba por el uso de politicólogo, el cual se ajusta más a la forma etimológica. Quería comentarle que a la reconocida lingüista Marta Hildebrand, en su artículo titulado Tránsfugas y travestis, publicado el 6 de julio en el Diario de Expreso, no le incomoda el uso de politólogo, ya que menciona, dice Marta, hay politólogos que creen que una ley de partidos, etc., ¿no? Cordialmente, Mario Grillo. Bien, voy a comentar este uso porque lógicamente en una lingüista de la categoría de Marta Hildebrand sorprende, ¿no? Pero voy a tratar de explicarme por qué cada vez se difunde más esta forma politólogo y por qué no dice la gente politicólogo. Creo que uno de los pocos que dice politicólogo soy yo, ¿no? Bueno. Creo que politólogo se ha creado a imitación de otras voces compuestas en las que el primer elemento termina en "o". Por ejemplo, antropología, ¿no?, de donde se deriva evidentemente antropólogo, ¿no?, sociología, ¿no?, entonces lo mismo politología, politólogo, ¿no? Antropo
es la forma prefija del griego anthropos, que significa hombre. Y socio es la forma prefija del latín socius, que significa social, relativo o perteneciente a la sociedad. Estas dos formas prefijas constan en el diccionario de la Real Academia Española. Lo que sí no consta en el diccionario de la Academia es politó como forma prefija. La Academia no dice ni pío al respecto, ¿no? La forma politó brilla por su ausencia, porque en griego no se dice así, no se dice pues supuestamente politos, sino politicos, político, eso significa en griego politicos. Política es la terminación femenina de políticos. Y en nuestro idioma todas las palabras derivadas de político, que son por lo menos 7 palabras, conservan el ti. Politicast, politicón, politiquear, politiqueo, politiquería, politiquero, politizar. Todas estas formas, que son 7, comienzan con polití, que es lo etimológico y lo normal. Solo politólogo no comienza así, porque a mi juicio es una anomalía léxica, es una creación anti-etimológica. Es, a mi modo de ver, un neologismo bárbaro. Lo correcto es politicólogo, así consta en la última edición del diccionario Larousse, y espero que también conste en la 22ª edición del diccionario de la Real Academia Española. Espero que esta vez no ceda la Academia y no admita una forma que a todas luces es errada, ¿no? Es una forma contrahecha, ¿no? Y entonces espero pues que en la siguiente edición del lexicón oficial diga politicólogo, politicología, pero no politólogo ni politología, pues, ¿no? Que son formas bárbaras, repito, ¿no? Creo que así se explica esta difusión de politólogo, me parece, ¿no? Repito, porque hay una semejanza pues con antropólogo, con sociólogo, con antropología, con sociología, politología, ¿no? Que todas estas formas con to, ¿no? Terminan en no, entonces pues se ha creado politó, ¿no? Pero la forma no es politó, sino politicó, ¿no? Bien, muchas gracias, señor Grillo, por su comunicación. He recibido la revista, el segundo número de la revista Eupraxofía, que significa sabiduría para la vida buena o para la buena vida. Esta es la revista Eupraxofía. Eu quiere decir bien o bueno, ¿no? Eupepsia es buena digestión. Cuando uno tiene una mala digestión, entonces uno tiene dispepsia, que es lo contrario de eupepsia. Esta es una revista humanista secular del movimiento peruano a-religioso. Es una publicación de la revista peruana de Filosofía Aplicada. Este número está dedicado a la memoria de Walter Ledgar Jiménez, brillante deportista de nuestra patria y excelente amigo, que el año recién pasado lamentablemente nos dejó para siempre. Semanas antes de su fallecimiento, Ledgar concedió una entrevista a Manuel Abraham Pacimiño, editor de esta revista y distinguido intelectual.
Dicha entrevista, que es sustanciosa, consta en este número de Eupraxofía, ¿no? Y aquí Ledgar discute temas de religión, ¿no? Y se muestra como siempre, ¿no? Cuestionador, negador, escéptico, no creyente. ¿Cuántas veces en la larga amistad que tuve con él hemos sostenido largas conversaciones, hemos charlado largo y tendido sobre todas estas cosas que aquí el Ledgar expone sucintamente, ¿no? Cuando Paz y Miño publicó su libro acerca del amor, el sexo y el matrimonio, yo en este programa comenté dicha obra, ¿no? Lo cual motivó una carta de Paz y Miño, una carta muy bien puesta respecto a ciertos puntos necesitados de aclaración y que yo había indicado, ¿no? Veo ahora que Paz y Miño reproduce esa carta en este número de Eupraxofía. Acá también consta el pronunciamiento del movimiento peruano religioso en relación con la educación religiosa en las escuelas públicas del Perú. Este pronunciamiento tiene 5 puntos, leeré solamente el primero, que tal vez sea el más importante. Dice: el movimiento peruano religioso denuncia como anticonstitucional el contenido y el dictado del curso de religión en los centros educativos públicos, así como el convenio entre el Estado peruano y el Vaticano de 1980 que los formalizan, por ser discriminatorios contra las crecientes minorías de no católicos, esto es, de ciudadanos peruanos que tienen el derecho de elegir libremente alguna otra religión, artículo 3º, o no tenerla en absoluto. En un Estado democrático todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Bien, muchas gracias al profesor Manuel Paz y Miño por este gentil envío. Los más de los artículos son interesantes y valiosos, y asimismo las reseñas de Víctor Montero K. Y ahora una breve pausa y después estaré nuevamente con ustedes. Ahora publicaré la recepción de algunos envíos de libros y revistas. En primer lugar, el libro de Ricardo Falla Barreda, El goce de la razón, el Perú del 17. El goce de la razón, el Perú del 17. Luego de Imelda Vega Centeno, el libro titulado Imaginario Femenino, es un título interrogativo, y el subtítulo Cultura, Historia, Política y Poder. Una obra de Imelda Vega Centeno. Quienes siguen este programa desde los inicios recordarán que la doctora Vega Centeno estuvo con nosotros hace ya mucho tiempo en uno de los primeros programas de A Solas con Marco Aurelio Negri, y posiblemente más adelante la tengamos para conversar sobre su publicación más reciente. Luego de Joseph Dagger Alba, Hipólito Unanue o el cambio en la continuidad. Del historiador José Antonio del Busto, una obra que sin duda va a dar mucho que hablar porque es muy motivadora por el tema del que se ocupa, y además, claro, por la reconocida versación del autor, ¿no? Pero el tema, sí, por lo menos para mí es muy novedoso, ¿no? El libro se titula Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. Voy a leer con mucho interés este libro, porque repito, ¿no?
no me lo imagino a Tupac Yupanqui como descubridor de Oceanía, pero sé de la solvencia intelectual y de la preparación del autor, y sé que él no habla por hablar, ¿no? De modo que sin duda este será un libro perfectamente fundado. Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. Luego de Modesto Montoya, el libro Apuntes sobre ciencia y tecnología, conceptos, relaciones institucionales y avances mundiales. He leído muchas partes de este libro, no lo he leído íntegramente porque lo recibí hace 2 o 3 días, y bueno, juntamente con una serie de otras publicaciones, ¿no? Pero es muy interesante porque el autor noticia de los últimos hallazgos y descubrimientos en diferentes campos, bueno, es una manera segura de ponerse al día o de estar, digamos, al tanto de las últimas cosas en el campo de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, aquí veo en uno de los puntos sobre los olores y la memoria, ¿no? Según las últimas investigaciones que se han hecho, las mujeres tienen un mejor sentido del olfato que los hombres y pueden oler a los compañeros que producen mayor variedad de anticuerpos. Hertz sostiene que el olor es lo más importante en la selección de compañeros, mientras que el hombre responde igualmente al olor y a la vista. La investigadora busca profundizar el estudio de las diferencias sexuales y genéticas en la función del olor, cómo los estimulantes afectan la memoria y la emoción, la actividad neuronal, el lenguaje, el olor, entre otros aspectos. Bueno, esto de que las mujeres huelen mejor que los hombres ya se sabía, quizá pues no con el rigor con que se sabe ahora, pero ya se sabía. También se sabe, por ejemplo, desde hace ya una buena cantidad de años, que las mujeres durante la etapa premenstrual y también durante la etapa propiamente menstrual, pero sobre todo en la premenstrual, ¿no? Tienen mejor visión que los hombres, ¿no? De hecho, ven mejor que los hombres. Y también, y eso lo puedo asegurar porque tengo muchos años de aficionado al audio, las mujeres en general oyen mejor que los hombres, ¿no? Sobre todo tienen una percepción acústica muy fina para la frecuencia alta, ¿no? Cuando un hombre a los 40 años o a los 45 oye, digamos, 13 o 14 mil ciclos por segundo, el espectro del audio es de 20 hasta 20 mil ciclos por segundo, ¿verdad? Normalmente la gente, bueno, todo lo que tiene que oír lo oye hasta 6.000 o 7.000 ciclos, ¿no? Después ya es más difícil, hay que tener, ¿no? Lo que llaman en inglés golden ears, pero yo en pruebas en laboratorio he visto que siempre salían triunfantes las mujeres, ¿no? Y que un hombre se veía en apuros para oír 14.000 ciclos por segundo, por ejemplo, que en los años 50 se consideraba como el límite, digamos, de la percepción acústica humana. Pero he visto yo en laboratorio mujeres que tranquilamente percibían 17.000 ciclos por segundo. Y muy difícil que un hombre, y con cuanto mayor razón si ya es un hombre que peina canas, perciba más allá de 12 o 13.000 ciclos, ¿no? Es difícil, pero en mujeres, ¿no? Sí, de hecho, tienen una percepción acústica más fina, ¿no? que el varón. Y aquí veo que también, pues, huelen mejor que el varón, ¿no? Ahora, que el varón se fije no solamente, digamos, o no solo repare en el olor de la compañera, sino también que
que para él sea importante la visión de ella, ¿no es cierto? La visión de su corporalidad, ¿no? Pero yo creo que también eso es cierto en el caso de la mujer. O sea, la mujer tampoco puede prescindir, no puede poner un paréntesis en la visión de la corporalidad, ¿no? En una visión, digamos, de conjunto del otro, no necesariamente en una parte, ¿no? Porque uno lo primero que hace cuando ve al otro es tener una visión de conjunto, ¿no? Y luego ya se fija en determinadas partes, ¿no? Los ojos, ¿no? Si es una mujer, en los pechos de la mujer, etcétera, ¿no? Pero esto es un fenómeno secundario, inmediatamente secundario, o sea, casi coincidente con el fenómeno primario, que es un fenómeno, digamos, de captación holística, ¿no? Lo otro ya es un desmenuzamiento del fenómeno perceptivo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que también las mujeres conceden importancia a la visión. Bien, y luego aquí veo que se habla de la formación de nuevas neuronas, ¿no? Siempre se ha dicho, pues, y nos han repetido, que las neuronas cerebrales, pues, no se regeneran, y que una vez que uno las pierde para siempre, ¿no? Y que ese, por ejemplo, es el gran problema de los niños que tanto el día con su tarrito de Terocal, ¿no? Cada inhalación de Terocal, pues, son 100.000 neuronas menos que no van allá a renovarse. Bueno, aquí dice, la degeneración de las neuronas tiene devastadores efectos en el cerebro. Solo como ejemplo, ¿no? Mencionemos que las investigaciones sobre el síndrome de la pospolio paralítica, que se produce por degeneración de las neuronas motoras. Un descubrimiento sorprendente que destruye un dogma es la formación de neuronas en el cerebro de seres humanos adultos. Este descubrimiento fue realizado en tal y tal parte y por tal y tal persona, estoy abreviando, que informan que los cerebros humanos adultos generan neuronas rutinariamente, por lo menos en un sitio, el hipocampo, un área reservada a la memoria y el aprendizaje. Aun cuando el número de nuevas células en el cerebro es bajo, considerando otras observaciones en animales, el descubrimiento levanta sorprendentes proyecciones para la medicina. Muy interesante el hallazgo. Bien. Luego de María Emma Magnarelli, Limpias y modernas, género, higiene y cultura en la Lima del 900. Limpias y modernas, de María Emma Magnarelli. Desde ahora anuncio, o como dicen los argentinos, desde ya, ¿no? Porque eso de desde ya es un argentinismo que también se usa en Colombia, veo yo, porque en el libro de Laura Restrepo, Dulce Compañía, pude ver varias veces el uso de esta expresión desde ya, ¿no? Recuerdo que mi profesor de Derecho, el doctor Mario Alzamora Valdés, se reía mucho allá por los años 50 y decía, y usted, Neri, desde ya está estudiando, ¿no? Y él decía que eso era pues los argentinos, ¿no? Y ni siquiera de los argentinos, de todos, sino de la gente del Boca, de la gente, digamos, que no sabía pues realmente hablar correctamente, ¿no? Y él malquería esa expresión desde ya. Bueno, pero desde ahora les informo que en el siguiente programa estará con nosotros la autora de la obra Limpias y modernas, María Emma Magnarelli. También quienes siguen este programa con asiduidad recordarán que María Emma estuvo hará pues 1 año y medio o algo así, ¿no? Y hablamos sobre otra de sus publicaciones relacionada con la Inquisición y la hechicería, ¿no? Bien. Luego el número 124 de la revista ¿Qué hacer?, que dirige Abelardo Sánchez León. El número 124 de la revista ¿Qué hacer? Asimismo, en los números 103 y 104 del Boletín de Lima, y que contienen los índices clasificados de los primeros 100 números. Boletín de Lima.
Y por último, en las ediciones del Congreso del Perú, se ha publicado una obra compilada por Juan Hermosa Ríos y que se titula Pequeña Empresa en América Latina, Alternativas para el Desarrollo. Es una obra multiautoral compilada por Juan Hermosa Ríos, Pequeña Empresa en América Latina. Pequeña Empresa en América Latina. Bien. En uno de los programas anteriores dije que si había tiempo en una futura miscelánea ofrecería a ustedes algunas consideraciones respecto a la perversión, y como ahora tenemos todavía unos minutitos, voy a ocuparme a vuela pluma o en volandas, como decían antes, o a las volandas o en volandas. Es una expresión que ya no se usa, ¿no? Recuerdo que ¿cómo se llamaba? Famoso polígrafo del siglo pasado, había un polígrafo del siglo pasado que usaba esta expresión. También usaba otra expresión que usa Baral en su diccionario de 1855, en su diccionario de galicismo, que es guarda, Pablo, ¿no? Cuidado ahí, no, es que es una manera de expresar eso mismo, pero según usos del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, perversión es un término que no suele tener buena prensa, que es un término que se toma en mala parte, ¿no? Y esto ocurre tanto en su acepción sexual cuanto en su acepción extrasexual. Recordemos a este propósito que pervertir es viciar con malos ejemplos y con pésimas doctrinas las costumbres, la fe y el gusto. Pervertir es cambiar normalmente el bien en mal, ¿no? Los malos ejemplos, las malas lecturas, los malos espectáculos pueden pervertir la niñez, pueden pervertir la juventud, etc. Pueden obrar en ellas corrupción, ¿no? Pueden viciarlas, desnaturalizarlas, desvirtuarlas. Pervertir significa también perturbar el orden o el estado de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay perturbaciones nutricionales o tróficas como la bulimia, la dipsomanía y la pica, ¿no? La pica es una perversión del apetito en cuya virtud se ingieren sustancias no comestibles, ¿no? Uno de los personajes de 100 años de soledad, Rebeca, ¿no? Comía tierra y por tanto padecía de pica, que también se llama Malasia con C, ¿no? Porque la otra Malasia es una designación geográfica. Esta Malasia con C es sinónimo de pica, que repito, es una perversión del apetito que hace que la gente que la padece coma cosas que normalmente no son comestibles. Ahora, también hay una significación sexual, ¿no? Del término pervertir, ¿no? En psicoanálisis el término perversión tiene en realidad una significación exclusivamente sexual, ¿no? En psicoanálisis cuando se dice perversión sexual y no se dice otra cosa, ¿no? Incluso en un sentido puramente etimológico, ¿no? Pervertir deriva del latín pervertere, que significa desordenar, trastrocar, alterar completamente, ¿no? En latín,
pervertere tiene un sentido más enfático que el pervertir el orden en nuestro idioma, ¿no? Una perversión del orden público, ¿no? O sea, un trastrocamiento, una alteración del orden, ¿no? No tiene en nuestro idioma el sentido fuerte, enfático, que tiene en latín el verbo correspondiente, ¿no? Ahora, pero incluso en este sentido puramente etimológico, vemos que lo perverso es lo desordenante, lo desorganizante, lo alterante, ¿no? Y esto solo resulta comprensible si conocemos aquello que desordena, aquello que desorganiza y aquello de lo que se desvía. Es decir, para conocer en qué consiste la perversión, tenemos que conocer necesariamente el orden y la norma, la regla de la que la perversión es una desviación. Entonces, el concepto de perversión está referido necesariamente al concepto de norma, y esto se ve con toda claridad en el terreno sexual, ¿no? Cuando se habla de perversión sexual, entonces lo que se debe preguntar es ¿qué regla o qué norma es la que se ve afecta por la perversión? ¿O qué norma viola la perversión o transgrede la perversión? Y aquí entramos en problemas, porque lógicamente deberemos tener un criterio bastante claro de la norma sexual para saber si lo que reputamos por perverso realmente es una desviación de esa norma que es el patrón único o supuestamente único de conducta, ¿no? Para que ustedes tengan una idea muy sencilla en relación con este punto, si hubiese una norma de frecuencia coital y en virtud de esa norma lo normal fuese 2 coitos por semana, entonces cualquier tasa copulatoria, cualquier frecuencia copulatoria que se alejase o se desviase de esa norma sería perversa, sería pues necesariamente aberrante, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Una persona que no tuviese la frecuencia normal de 2 veces por semana, sino una sola vez por semana, sería perversa o aberrante por falta. Y quien tuviese no 2 veces por semana, sino 5 coitos semanales, entonces pecaría por exceso, ¿no? Sería perverso por exceso, ¿no? Los fundadores de religión, los ascetas, los teólogos y medio mundo ha querido establecer reglas sobre la frecuencia coital, ¿no? Y por supuesto han desbarrado, porque no se puede establecer reglas sobre frecuencia coital, porque repito, como ya dije anteriormente, para eso es necesario tener en cuenta variables importantísimas como son la intensidad del impulso, con cuánto impulso vino uno de fábrica, la edad, el sexo de la persona, etcétera. Si no se conocen esas variables, hablar en general del sexo es pues sencillamente y llanamente un disparate, ¿no? Entonces no se puede en materia sexual establecer normas únicas ni reglas precisas, ¿no? Entonces ya, como ustedes ven, por ese solo hecho es bien difícil saber en qué consiste la perversión en términos generales y en qué consiste la perversión en tal o cual caso, ¿no? Por ejemplo, el fetichismo, que es una de las llamadas perversiones, ¿no? Consiste en tomar la parte por el todo, pars pro toto, ¿no? La parte por el todo. Pues uno prefiere una parte que significa para él el todo.
Y si no tiene esa parte como motivo de su excitación, entonces para él no la habrá. Por ejemplo, hay varones que solo pueden realizar la cópula si la mujer se pone medias negras, ¿no? Bueno, si no se las pone, sencillamente no pueden copular, ¿no? Entonces, se habla del fetichismo de las medias, ¿no? ¿No? Las medias con ligas y con una serie de cosas, ¿no? Y con calados y con embobitos y adornos y todo lo que ustedes imaginan, ¿no? Bueno, y si la mujer no se pone esas cosas, si no se pone toda esa ropa interior, entonces el varón no se despierta eróticamente y no puede realizar, ni mucho menos consumar el coito, ¿no? ¿Y qué cosa entonces en ese caso sería lo normal? Lo normal sería un varón que pudiese copular sin necesidad de que la mujer tenga medias negras. Y sería más normal que el que solo puede hacerlo con una mujer con medias negras, ¿no? Entonces, pregúntense ustedes en cada caso, o en el propio caso de ustedes, ¿no? Si la preferencia que ustedes tienen, ¿no? Puede considerarse una preferencia perversa, ¿no? Por el solo hecho de preferir algo, ¿no? Que va a posibilitar, en este caso, la realización coital. Ahora, se dice, por ejemplo, que también en esto hay gradación, ¿verdad? Porque no es lo mismo esta simple preferencia durante la cópula o como requisito copulatorio por las medias negras que preferir a la mujer las medias, y que entonces encontrar en la posesión, en la tenencia de las medias, ¿no? Encontrar toda su satisfacción. O sea, las medias, por ejemplo, ya sin la mujer significarían para el fetichista toda su satisfacción, ¿no? Entonces este sería un caso extremo de fetichismo. En ese caso, el objeto reemplaza al otro o a la otra, ¿no? Ahora, entre ese reemplazo total y la preferencia simplemente hay pues toda una gama. Hay una mayor preferencia, ¿no? Hay quizá una menor exclusividad, quizá no haya tanta pertinacia en la posesión del objeto como motivo de su estimulación, y entonces hay pues grados, ¿no? Pero ¿dónde podríamos nosotros ya hablar a partir de tal momento de perversión? Y habría en todo caso también grados menores de perversión, etcétera, ¿no? Entonces el asunto es complicado, por ejemplo en el caso de los llamados fetichistas, ¿no? Los fetichistas del pie, o los fetichistas del calzado, por ejemplo, los fetichistas del pie, por ejemplo en el caso de los chinos, ¿no? En China antiguamente todo el pudor de la China residía no en sus órganos genitales, porque en la erótica china se muestran abiertamente los órganos genitales, pero se ocultan los pies femeninos, porque eran objeto tabuado, tabú. Entonces, el hecho del amante, el hecho de poder descubrir el amante, esos pies que estaban vendados y deformes y que eran pequeñísimos, ¿no? Era pues la máxima satisfacción para un chino de entonces, ¿no? Y en los grabados chinos se ve pues a la mujer efectivamente con los pies vendados, ¿no? Esos pies se llamaban los lotos dorados, ¿no? Esa era una designación de los erotólogos chinos, ¿no? Le llamaban los lotos dorados a los pies vendados de la mujer china. Pero un pie vendado, deforme, contrahecho, y yo he tenido ocasión de ver esos pies, son horribles. Digo, para el gusto occidental son horribles, pero para el chino era pues una cosa absolutamente estimulante, ¿no? Es decir, ellos se desvivían por los pies, ¿no? Bueno, entonces tendría que hablar pues de una perversión general, ¿no? Una perversión colectiva, porque ese era el gusto, digamos, de la cultura china, no era el gusto de un chino perverso de 2, ni de 200, sino de todos los chinos. Las cosas cambiaron este siglo, ¿no? Se modificó todo, pero antes todo está ampliamente documentado y fotográficamente
Hay mucha documentación al respecto, ¿no? Y donde uno puede ver que este fetichismo del pie era un gusto cultural, una preferencia cultural. Y entonces, si la cultura eso lo admite como una normalidad, ¿no es cierto? Entonces es sencillamente una normalidad cultural, aunque para nosotros eso nos parezca haber normalizado una patología, ¿no? Pero la antropología nos ha enseñado pues muchísimas veces que las sociedades normalizan anomalías, normalizan patologías, ¿no? Y entonces aquello que en otras culturas nos parece en todo terrible, ¿no? Para los de esas culturas son cosas normales y sólidas, ¿no? Son comunes y corrientes, y contrario sensu, pues cosas que nosotros reputamos por normales, seguramente a otros de otros pueblos les parecerá pues que son cosas abominables y perfectamente inadmisibles, ¿no? Eso es la relatividad cultural. Y bueno, y sobre esto mismo seguiré hablando en otra oportunidad, espero que la haya, pero en el siguiente programa, como repito, a propósito, no digan como vuelvo a repetir, ¿no? Veo que hay esa redundancia de vuelvo a repetir. No, si uno repite, pues claro, tiene que ser pues, nuevamente decir lo que ya dijo, ¿no? Entonces volver a repetir es una construcción redundante, pues completamente inaceptable, ¿no? Entonces, como ya dije y ahora repito, la invitada del siguiente programa será María Emma Magnarelli. Eso ha sido todo por hoy y será hasta el programa siguiente.